amigos televidentes de Concluyendo. Yo soy Fran Tejada y este es el programa de la familia nordestana. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, doctor Onofre Rojas. Habíamos anunciado anoche que tendríamos la comparecencia del doctor Onofre Rojas, un directo amigo y vecino de Salcedo, médico de profesión, con maestría en medicina. Además, con un largo ejercicio en el ámbito de las políticas sociales. Onofre fue director de los fondos de los fondos de los meses, al desarrollo, la Comunidad Económica Europea, que después, cuando lo asumió nuestro amigo de toda una vida, el ingeniero Antonio Vargas, ido a tiempo ahora con el COVID, entonces le pusieron la DIGECON, Dirección de Cooperación Multilateral, creo. Así es. Onofre, ¿tú fuiste el segundo o el tercero? ¿Perdón? ¿Tú fuiste el segundo o tercero que dirigió los fondos europeos aquí? Yo diría que el cuarto. El cuarto. Sí, porque el primero fue Arturo Villanueva. Creo que luego estuvo Fernández Suco, que fueron ambos por el Partido Reformista. Luego estuvo Max Puig en el periodo 96-2000 y yo estuve en el periodo 2004-2008. Exacto. Además, a mí me correspondió dirigir en el periodo 96-2000 lo que fue la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. Además, que jugó un rol determinante en esa etapa en la que nacieron una serie de legislaciones que hoy son básicas en el desarrollo del sistema de salud y seguridad social. Todas las, vamos a decir, las grandes reformas que se han introducido en el país durante este siglo XXI fueron en general diseñadas, la inmensa mayoría, en esa Comisión de Reforma y Modernización del Estado en el periodo 96-2000. Así es. Pues además tú eres el secretario de Políticas Sociales del partido que dirige el expresidente Leonel Fernández. Así es. Fuiste, además, cuando era un muchachito, fuiste comunista, director, secretario general de la FE, presidente de la FE, ¿verdad? Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y con mucho orgullo. Y bueno, me inicié precisamente en San Francisco de Macorís, donde fui miembro de la Asociación de Estudiantes del CURNE. Yo hice mi colegio universitario en San Francisco de Macorís. Y debo decirte que es algo que lo llevo con mucho orgullo, hasta tal punto que digo, he afirmado en varias ocasiones que el puesto más importante que yo he tenido en mi vida ha sido el de haber sido presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, porque a partir del mismo fue que el país pudo conocerme y a partir del mismo es que yo he construido prácticamente todo lo que he construido en mi vida. Y esa fue, o sea, mi primera gran escuela. Yo hice durante mi tiempo de estudiantes, pudiera decir en general que dos carreras. Una formal, que fue los estudios de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la otra fue, digamos, mi carrera de participación como dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y secretario de organización, pero también estuve en todos los organismos de cogobierno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde la Asociación de Estudiantes del CURNE, en el Consejo Técnico de la Escuela de Medicina,
de la universidad hasta llegar al Consejo Universitario, que era el máximo organismo de la Universidad Autónoma. Y se nota que disfruta hablar de esa etapa de tu vida, ¿no? Pero por supuesto que sí, tengo gratísimos recuerdos y también me debo mucho de mi experiencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a todo el movimiento estudiantil y el movimiento político y social del país, porque al final de cuentas se trataba de eso. Todos estábamos actuando allí, como dice el himno del 14 de junio, imbuidos de un puro ideal. Así es, así es. Bueno, yo voy a cederle el espacio a Carolina para que ella te haga formalmente la primera pregunta. Muy bien, pues doctor, luego de esa presentación vamos a decir de su historia, un tanto resumida, y qué bueno conocer un poco sobre su vivir en el ámbito profesional, universitario y político, por supuesto. Vamos a iniciar hablando con el tema del COVID en nuestro país, la realidad que tenemos, el toque de queda, a propósito que representa de alguna forma en el aspecto social a la fuerza del pueblo y el expresidente Fernández. Y el hecho de la solicitud de los 25 días, de los 17 días de estado de excepción del presidente Medina, vimos declaraciones de representantes de la Fuerza del Pueblo que dijeron que no aprobarían un estado de emergencia más. ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Bueno, es una pregunta muy interesante y de mucha actualidad, pero como también ya en la presentación ustedes mencionaron a un amigo, el gran amigo Antonio Vargas, realmente, y es una de las víctimas precisamente de esta pandemia. Es un hombre que tuve una gran amistad con él y la verdad que me apenó muchísimo la situación que ha vivido su familia, pero también muchas otras familias allá en San Francisco de Macorís. Yo creo que ustedes en gran medida fueron el epicentro del inicio de esta enfermedad y bueno, lo que ha pasado en San Francisco de Macorís en gran medida ilustra parte de los problemas que hemos tenido nosotros con el manejo de esta pandemia, porque definitivamente desde que incluso fue descubierto el primer caso que se identificó en San Francisco de Macorís, allí hubo un descuido bastante grande con relación a la manera en cómo debía de dársele seguimiento a ese caso y a muchos otros casos. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo fuimos la primera organización política que nos pronunciamos sobre esto, cuando apenas, cuando casi no se había introducido muy pocos casos o ninguno en la República Dominicana. Nosotros le llamamos la atención al país sobre la necesidad de tomar toda una serie de medidas urgentes, que eran medidas que el gobierno no las había tomado. Es decir, cuando nosotros nos pronunciamos por primera vez, acá incluso los aeropuertos estaban abiertos, los puertos estaban abiertos, los pasos fronterizos estaban abiertos y la primera recomendación que nosotros le dimos al gobierno dominicano era que precisamente había que extremar las medidas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Desde el primer momento le dijimos al gobierno que era necesario el tema de las pruebas, de los test comprobatorios de la enfermedad. ¿Por qué? Porque era a través de la identificación de los primeros casos que el país debía iniciar lo que se llama una búsqueda activa de casos, establecer el aislamiento adecuado y poder entonces evitar el contagio. Y eso el gobierno tardó mucho también en esto. Lo otro es
que prácticamente esta situación ha demostrado que el país no está organizado, que el sistema de salud nuestro no está debidamente organizado. O sea, un sistema de atención médica es un sistema que tiene niveles de atención. Un primer nivel de atención, un segundo, tercero, cuarto nivel, y otros sistemas tienen hasta 5 niveles. Entonces, esos niveles tienen que estar, además de jerarquizados, además con claros protocolos de qué se hace en cada nivel, tienen que actuar como una red de servicios de atención médica, y lamentablemente eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Una cosa, error garrafal que se cometió aquí desde el principio es, por ejemplo, todo el mundo ha estado insistiendo y el gobierno ha dicho que ha creado no sé cuántas unidades de atención primaria. ¿Dónde fueron a parar esas unidades de atención primaria durante la pandemia? Prácticamente las cerraron, prácticamente no estuvieron funcionando, cuando eso tenía que ser la puerta de entrada al sistema. Por ahí era que tenían que comenzar, y se supone que como esas unidades están esparcidas en todo el país, en los barrios, en los campos, etcétera, aquí se le decía incluso al principio que para autorizar una prueba debía de hacerlo, óigame bien, o un infectólogo o un epidemiólogo. Pregunten ustedes cuántos infectólogos hay en todo el Nordeste, que no se van a encontrar más de 2 en todo el Nordeste. Entonces, ¿cómo una población tan grande como esa? ¿Cómo es posible que la idea era que fueran los infectólogos los que hicieran la indicación para las pruebas? Y así yo le puedo narrar muchos casos de muchas situaciones. Entonces, evidentemente que ha habido una conducción con errores importantes en el manejo de la pandemia, y entonces prácticamente se le quiere presentar ahora a la población que la medida más importante es y única es, vamos a decirlo así, el llamado toque de queda, porque se están abriendo todas las otras medidas de excepción. Entonces, prácticamente para lo que se está pidiendo una nueva excepción es para el toque de queda a partir de las 7 de la noche. Y le voy a decir algo, lamentablemente también, o sea, y es algo gravísimo, porque el gobierno dominicano de alguna manera ha estado utilizando la situación de la pandemia con fines electorales para su candidato. O sea, entonces el problema frente al cual estamos es que prácticamente se está pidiendo un toque de queda, pero es un toque de queda para la oposición, y que siga el libre albedrío del candidato del gobierno. Entonces, eso sencillamente no es posible. ¿Por qué? Porque prácticamente se quiere mantener ese toque de queda hasta 2 días antes de las elecciones. Eso es lo que está solicitando el gobierno dominicano. Entonces, es algo que sencillamente no es posible, y por tanto, el gobierno dominicano, las autoridades sanitarias, lo que tienen que hacer es precisamente insistir en las medidas que debe mantener la población. O sea, hoy día ya incluso el distanciamiento social no se está resguardando. Usted ve las grandes aglomeraciones en donde quiera. O sea, el problema no es que se haga entonces el llamado toque de queda. No es eso el problema. El problema está donde se están produciendo los casos. Y yo sé que el gobierno está tomando esto también como una medida política para también, si la oposición dice que no, porque han estado manipulando las cifras también. Entonces van a presentar cifras falseadas para quererle atribuir
a la oposición política un supuesto aumento del número de casos, como ya lo han hecho en varias ocasiones. Entonces, el país tiene que estar claro en esto. Las medidas que hay que tomar, ¿cuáles son? Son medidas de orientación. Es el uso de la mascarilla, que es lo más importante. El uso de la mascarilla y el distanciamiento. O sea, el país tiene que acostumbrarse. Ya el coronavirus llegó y eso llegó y se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, hay que aprender a convivir con el mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orientar a la población para que tome las medidas higiénicas del lugar, porque esa es la otra cosa, señores. Una medida tan básica como la higiene fundamental del lavado de manos, es algo que realmente no se ha estado trabajando. Y eso son medidas básicas. Por eso incluso este país, y incluso ahora que estamos ya próximos a elecciones. Onofre, una pregunta. Dígame. Sí, cómo no. ¿Tú tienes la cifra del número de hogares en la República Dominicana que no tienen agua en su casa? Agua corriente de la llave. Sí, es una cifra muy alta. O sea, estamos hablando de que prácticamente alrededor de un 40% no tiene agua con llave intradomiciliaria. Agua potable. De agua potable. O sea, el déficit de agua potable en el país es enorme. Más difícil el manejo para la gente. Óigame lo siguiente. Yo he estado explicando en numerosas ocasiones que en el país hay una visión absolutamente errada con relación al tema de la atención primaria en salud. Eso es lo primero. O sea, aquí se ha estado discutiendo que si entra o no entra la atención primaria. Pero la mayoría de las autoridades que hablan de ese tema, lo que están hablando es de que la atención primaria es sencillamente es poner en marcha el primer nivel de atención. Y eso es una medida de la estrategia de atención primaria. La atención primaria es una estrategia. Esa estrategia la decidió hace muchísimos años. Le voy a decir exactamente, estamos en el 20. Esa estrategia se definió hace 42 años, en 1978, en Alma-Ata. Alma-Ata es la capital de Kazajstán, una de las ex repúblicas soviéticas. Y en 1978, en Alma-Ata, se celebró la primera conferencia mundial de atención primaria en salud. Allí se decidió que la estrategia para los países iba a ser la atención primaria. Pero esa estrategia, ¿qué es lo que contempla? Esa estrategia lo que contempla es precisamente fortalecer el primer nivel de atención por un lado, pero establecer un conjunto de medidas que mejoraran los indicadores de salud, que ayudaran a disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal y la mortalidad en sentido general. Para eso se necesitan frenar las enfermedades catastróficas, frenar el costo de las enfermedades catastróficas, claro, claro, porque precisamente la atención primaria lo que hace es que además de incluir el primer nivel para la atención, basa toda su estrategia en lo que se llama la prevención de las enfermedades. ¿Cómo se previenen las enfermedades? Con educación a la población, con organización de la población para la salud, pero también tomando medidas que llamamos medidas para la salud colectiva. ¿Cuál es una de esas medidas? La que usted dijo. Hay que tener los sistemas de agua potable, de accesibilidad universal a toda la población. Hay que tomar medidas de saneamiento básico, verbigracia,
el manejo adecuado de los desechos sólidos, la basura, que en este país es un desastre total el manejo de los residuos sólidos. Entonces, hay que garantizar, porque la cantidad de enfermedades, todas esas enfermedades que usted escucha, el dengue, la malaria, la chikungunya, la leptospirosis, que es la de los ratones, que se transmite por la orina de los ratones, etcétera. Es decir, todas esas enfermedades tienen que ver con el saneamiento básico y especialmente con el manejo de los desechos sólidos. Los sistemas de alcantarillado sanitario, investigue ustedes que tienen allá en el nordeste, cuántos de los municipios del nordeste tienen sistemas de alcantarillado sanitario, es decir, mediante el cual se hace el tratamiento de lo que se llama las aguas residuales residenciales. ¿Dónde están los sistemas de tratamiento para y los drenajes adecuados para el sistema pluvial? ¿Dónde están los sistemas de tratamiento de las industrias, las aguas residuales industriales? Todo eso contribuye, o sea, el manejo ambiental es fundamental para prevenir las enfermedades. Y lo otro, en lo cual no ha habido ni siquiera, es decir, el sistema público de salud no gasta un centavo en una materia fundamental que se llama la promoción de la salud. ¿Qué significa promover la salud? Que usted, Fran, si usted cree que está bien, usted, Carolina, si usted cree que está bien, que el concepto es que usted entienda que siempre usted puede estar mejor de lo que, de lo que usted está. Es decir, es una estrategia orientada a que la gente tenga una vida saludable, lo que se llama implementar los estilos de vida, los hábitos y los estilos de vida saludables. Y es un concepto ante el cual lo principal es precisamente buscar la salud de las personas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros lo que hemos tenido históricamente es un sistema de la enfermedad, es un sistema de atención a los daños que ya se le han causado a la salud, pero nosotros no orientamos nuestra población para prevenir las enfermedades. Y, por ejemplo, toda esta pandemia que ha estado conmocionando al mundo, pero, óigame, usted tiene que tener los sistemas de atención médica claro. ¿Por qué? Porque hay gente que se infecta y hay gente que entran en la necesidad incluso de entrar en una unidad de cuidados intensivos, que usted necesita darle beneficio a su vida. Comparte la idea de que el sistema de salud y seguridad social de la República Dominicana necesita una segunda ola de reformas. Necesita varias olas de reforma, porque realmente estamos con un sistema muy, por un lado, inequitativo. O sea, realmente el sistema tiene que ser más equitativo, tiene que presentarle oportunidades a todos los segmentos de la población. La salud no puede ser vista como una mercancía, y eso, parte de lo que nos ha pasado es eso, que la salud, la atención médica se ha colocado en el mercado como una mercancía más. La salud tiene que ser un bien público, un bien al cual, cuando digo un bien público, es un bien al cual todos los ciudadanos tienen que tener accesibilidad al mismo, tienen que tener los mismos derechos, tienen que tener las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque se trata de la vida misma. O sea, la salud, la conservación de la salud va asociada directamente a la existencia de las personas. Y por esa razón, es decir, hay que transformar este sistema de salud y convertirlo precisamente en un sistema que privilegie
la salud de las personas, no simplemente atender las enfermedades. Por esa razón es que vuelvo y les repito, volviendo a la pregunta original de Carolina, el gobierno no debe querer hacerse el surco y entonces llevarle a la idea a la población que el tema simplemente es el toque de queda, más cuando el toque de queda es para la oposición y la libertad es para el gobierno. Repartir de todo, están repartiendo de noche. Usted lo ha visto, el candidato del gobierno compra yo no sé cuántas fundas de pan y tiene una red de distribuidores para distribuirla de noche. Y entonces eso es una inequidad total. Tomaron 40.000 millones de los fondos de pensiones para unas supuestas inversiones que no se sabe claramente, deben decir dónde han ido a parar esos dineros. Por eso es que el compañero Leonel Fernández ha estado insistiendo en que esos dineros que se los regresen a los trabajadores, que si los trabajadores han estado pidiendo la posibilidad de que se le adelante por la crisis un porcentaje de los fondos que tienen acumulados, bueno, pues si el sistema está utilizando los fondos de pensiones para otra cosa, nosotros hemos dicho mejor que se lo entreguen a los propios trabajadores. Pero es que dicen que entregárselo a los trabajadores, lo hace inflacionario. Dijo el gobernador del Banco Central que es una propuesta perversa porque propende a desestabilizar la macroeconomía. Bueno, y entonces, pero que digan que lo están usando, porque ellos lo que han decidido precisamente es usar esos fondos. Entonces, es desestabilizador si los fondos se le pasan a los trabajadores y entonces contribuye a la macroeconomía si ellos los usan para quién sabe cuántos de esos fondos lo han destinado a las campañas que han estado haciendo de manera inequitativa, de manera desigual contra la oposición. Pensando como economista, yo pienso que en esta etapa de la pandemia, en la que hay tantos dominicanos que tienen sus dineritos en los fondos de pensiones, que no han recibido ayuda del gobierno, que han perdido sus pequeños negocios, yo pensaba que un 25, un 30%, porque el gobernador del Banco Central no necesita el 30% de los de él. Es más, él no necesita nada. Yo no necesito el 30% de los míos, pero hay una parte... Él no necesita nada porque oye lo siguiente... Óyeme, aquí hay trabajadores de los ayuntamientos que le pagan 2.500 pesos al mes para una tarea tan dura y tan fundamental como la de la recolección de la basura. El gobernador del Banco Central gana más de 1 millón de pesos mensuales, fuera de todos los beneficios y discreciones y gastos discrecionales que tiene. Entonces, ¿cómo un país se puede llamar democrático? ¿Cómo un país puede hablar de la justicia social cuando usted tiene un funcionario que gana más de 1 millón de pesos al mes y usted tiene trabajadores que, como le digo, con un oficio tan vital para la vida de la gente, ganando 2.500 pesos? Ese es el punto. Yo pienso, Onofre, que un 25, un 30% a esa parte baja de la población, yo pienso que en realidad lo que se constituye es en un dinamizador de la economía. Pero por supuesto. Un dinamizador de la economía porque la gente puede consumir y porque mucha gente puede restablecer sus pequeños negocios. El que vende hot dog, el que vende pizza, el que vende empanada. Con un pequeño capitalito, 25, 30 mil pesos que le toquen,
pueden restablecer sus pequeños negocios. Y además, la economía. Yo no creo que eso pueda ser inflacionario. No, pero además, lo otro que se ha estado alegando, que es que entonces esas personas se van a quedar sin pensión porque han usado parte de ese dinero. Pero señor, lo otro es que el gran beneficio de los fondos de pensión lo tienen las aseguradoras de fondos de pensiones. Si queremos establecer medidas favorables a las mayorías y a los trabajadores, ¿por qué, fruto de esta pandemia, no consideramos entregarle esos fondos y luego que el propio sistema haga una reestructuración de los beneficios cuantiosos que reciben las AFP y una parte de esos beneficios se lo pasen al fondo de los trabajadores? Pero no, inmediatamente se dice, no, eso cuidado, que eso descapitalice el sistema, cuidado. No, lo que no hace que el sistema sea más funcional, que sea más adecuado y que sea más justo, es esa distribución tan inequitativa que contempla el propio sistema. Por eso hay que hacerle aquí una reforma profunda al sistema de seguridad social y de pensiones. Así es. Bueno, Carolina, nosotros tenemos que ir a cumplir con algunos compromisos comerciales, ¿cierto? Carolina se me fue, está en el aire. Bueno, vamos a cumplir con algunos compromisos comerciales y regresamos con nuestro invitado, con el doctor Onofre Rojas, conversando de políticas sociales, de COVID, y vamos a conversar en algunos minutos, aunque sea una pincelada, para saber cuándo la candidatura del compañero Bauta, del amigo Bauta. Bueno, muy bien. Eso lo vamos a ver al regreso. Yo quiero recordarles a los amigos televidentes que este programa llega gracias al patrocinio de los almacenes don Eufemio Vargas Lima, que dice que solo trabajando, estudiando y practicando buenas costumbres vamos a construir un pueblo de progreso y desarrollo integral como en el que todos deseamos vivir. Igualmente, este espacio llega gracias al sólido patrocinio del mejor asegurador, del mejor corredor de seguros generales y líneas aliadas que hay en el Nordeste, de don Toribio Polanco. Toribio Polanco es más de 4 décadas dando la cara por sus asegurados. Toribio Polanco está en la 27 de febrero con el 809-588-2720 y además está fácil de localizar porque está frente al laboratorio y banco de sangre Herrera Curi, único laboratorio y banco de sangre de capital totalmente franco-macorizano, dirigido por personal altamente entrenado, totalmente franco-macorizano, gente con un compromiso de servir y con resultados certeros. El laboratorio Herrera Curi está en la 27 de febrero entre Salcedo y Rivas, está en el municipio de Castillo, está en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, y está frente al Hospital San Vicente de Paúl. Siempre me he preguntado, ¿por qué Laboratorio Amalita y por qué Laboratorio Referencia están trabajando con la prueba del COVID y un laboratorio que está que es regional ya no ha sido incorporado a esto? Me resulta muy cuesta arriba tener que decir que esta tarde una señora amiga de 80 años que se cayó de su pie y se fracturó un brazo en 3 partes y le pusieron para hacerse la prueba, para la próxima semana hacerle la prueba. Yo creo que eso es para una persona que necesita una intervención quirúrgica, dejarla esperando por una semana. Yo creo que eso es inhumano.
Creo que a eso hay que buscarle. Todavía hay espacio para buscarle una respuesta, porque el COVID vino para quedarse, no se va a ir. Y si el Estado, si las ARS han decidido que van a cubrir las pruebas del COVID a todos los afiliados al sistema de seguro familiar de salud, que necesiten una intervención quirúrgica, entonces eso deben facilitar lo que lo hagan la mayor cantidad de laboratorios posible y que la gente no tenga que esperar una semana, porque eso es humano. Carolina, vamos contigo. Bueno, si Carolina salió del aire por alguna razón, señor director, vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso con el programa de la familia nordestana y con nuestro distinguido invitado, el doctor Onofre Rojas. Los minutos finales yo preferiría dejárselo de manera libre al doctor Onofre Rojas. Decía Carolina. No te escucho. Para que el doctor Onofre use los minutos que quedan en la dirección, los temas que él quiera tratar. Adelante, doctor. Bueno, yo lo que haría, estamos prácticamente a un mes de la celebración de las elecciones nacionales. Esta es la oportunidad que tiene el pueblo dominicano para cambiar de rumbo frente a todos los asuntos. No te escucho, Carolina. No te escucho. Dime, Carolina. Adelante. Adelante, doctor. Adelante, no. Bueno, decía que simplemente decirle a la población del Nordeste que el doctor Leonel Fernández tiene una propuesta integral, no solamente para la República Dominicana, en sentido general, basada en 7 grandes pilares para la nueva ola de transformaciones en la República Dominicana, sino que de manera directa para cada una de las provincias del país tiene establecido todo un conjunto de medidas, tanto en el orden de la salud pública, en el orden de la educación, en el orden del desarrollo agroalimentario, en el orden de la tecnología y las innovaciones. Y nosotros queremos tener la posibilidad de que el pueblo dominicano pueda realmente seguir por un camino seguro hacia el desarrollo en lo que es este decenio del 2030, donde nosotros tenemos el gran desafío de cumplir con toda una serie de metas de desarrollo que van a requerir de mucha pulcritud, de muy buena orientación y especialmente de un compromiso con los que más necesitan en la República Dominicana. Por eso, Fuerza del Pueblo hace... Del 1 al 10, hoy, ¿cuánto
le da usted de probabilidad a que en este país haya una segunda vuelta? No, para mí yo le doy, si el 10 es la máxima puntuación, yo le doy 10. O sea, Porque, óigame ¿ustedes bien, están seguros de que aquí hay una segunda vuelta? aquí el sistema político dominicano, tal como está conformado, donde hay tres fuerzas en equilibrio, es muy difícil, sumamente difícil, que una de esas fuerzas se vaya en primera vuelta. ¿Por qué? Porque es un sistema de mayoría absoluta el que está establecido en el país. Es decir, una fuerza tendría que sacar el 50+1 y eso no es posible en un sistema, o es muy difícil en un sistema donde hay tres fuerzas en competencia. Cuando hay una polarización total, bueno, eso puede ocurrir, pero este no es el caso. Y de seguro que el próximo presidente de la República no va a ser electo el día 5 de julio. Será electo de los dos finalistas que vayan a la contienda del 26 de julio. Y nosotros estamos seguros que Leonel Fernández será de los que va a clasificar en esa primera vuelta, y es muy difícil en una segunda vuelta que ninguno de los otros dos contendientes puedan compararse, puedan competir con el doctor Leonel Fernández Reina. He escuchado, nos quedan apenas un minuto, he escuchado muchos teóricos y analistas decir que si el candidato del PLD ocupara el segundo lugar, la derrota en segunda vuelta es inevitable, porque aparentemente entienden los analistas que él no tiene dónde ir a buscar votos. Bueno, eso es algo que nosotros lo vemos muy claro. La cúpula gubernamental no tiene posibilidades. Ellos han hablado de que pueden irse en primera vuelta. Eso sencillamente es una fantasía. Tendrían que hacer un fraude tan grande que sería mucho más grande el fraude que toda la República Dominicana para ellos poder ganar en primera vuelta. Eso es imposible. Y si van a una segunda vuelta, como quiera saldrán derrotados, porque la mayoría del país merece y necesita una transformación de el actual modelo que se está siguiendo en la República Dominicana. Bueno, por lo visto, según su parecer, el país no solo va a tener un cambio de gobierno, sino que va a haber un cambio de partido. Así es. Y si finalmente, como hemos dicho, si finalmente nos corresponde a nosotros, los de la fuerza del pueblo, aquí habrá un nuevo modelo de desarrollo basado en 7 pilares que espero en un próximo programa poder explicar cada uno de estos pilares en lo que se fundamenta la propuesta programática de la fuerza del pueblo y del doctor Leonel Fernández Reina. Este programa quiere llevarle a sus televidentes una visión clara de la situación. Vamos a coordinar la entrevista para la próxima semana. Con muchísimo gusto. Así y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Onofre. Ha sido un verdadero placer. Amigos, fue una entrevista con el doctor Onofre Rojas, quien vamos a tener próximamente aquí. Quiero recordarles que son las 10 de la noche. Si no estás siguiendo el protocolo sanitario para cuidar tu salud y la de los tuyos, tienes que revisarte, porque la vida no retoña. Buenas noches.
Barta Consultores y Asociados presentó